En una ocasión, Jesús le pidió a sus discípulos que tomaran una piedra cada uno y que caminaran con él por un sendero hasta subir una montaña, un monte. Cada uno agarró una piedra más o menos funcional, pero Pedro agarró una chiquita. Y cuando llegaron hasta arriba, después del largo camino, el Señor les dijo que sus piedras se conviertan en pan. Y a Pedro no le tocó casi nada. Unos días después, nuevamente el Señor salió a caminar con sus discípulos y les dijo: hey, agarra una piedra nuevamente, vamos a caminar. Y pues Pedro agarró una señora piedra, ¿va? Y ahí iba cargando. Llegaron hasta arriba, iba cansado, iba sudando, iba desgastado. Y les dijo: muy bien, siéntense porque hoy les traje tortas. Y no le tocó otra vez a Pedro. Un pequeño chiste. Pero la moraleja de este chiste es que entender que siempre vamos a encontrar la providencia de Dios. Como sea, ¿no? Ya sea que las piedras se conviertan en pan, ya sea que el Señor lleve una torta, ya sea que el Señor utilice nuestras fuerzas, nuestras manos para proveer en el hogar, ya sea que el Señor utilice al vecino, al hermano, al hijo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Quizás no siempre va a ser como nosotros esperamos, quizás no siempre va a ser como nosotros queremos, pero siempre va a ser como lo necesitamos. Y eso es importante entenderlo en nuestro corazón. Ya sea en lo físico, en lo material, aún en temas de nuestro carácter, que el Señor trate con nosotros. En lo espiritual, el Señor siempre va a proveer lo necesario para que nuestra vida pueda salir adelante. Y quiero invitarte el día de hoy a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 8. Y vamos a leer su paralelo también en Mateo, pero primero leemos Marcos, luego vamos a Mateo y luego nos volvemos a regresar a Marcos. Solo quiero que leamos Mateo por algunos detalles que Marcos omite, pero que Mateo nos comparte al respecto. Dice Marcos capítulo 8, vamos a leer del 1 al versículo 10, dice: en esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente se quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. ¿Han estado aquí conmigo durante cuánto tiempo? Durante 3 días, y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí? ¿En dónde? En el desierto. ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se lo dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes de la comida que sobró. ¿Dónde me quedé? 9. Y ese día, había unas 4,000 personas en la multitud, y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Vamos a Mateo 15. Pongan ahí un separador en Marcos porque nos vamos a regresar a Marcos. Pero vamos a Mateo 15 para leer esa misma historia con un poco más de detalles del versículo 29 al 39. Mateo 15 del versículo 29 al 39 dice así la escritura: Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. ¿Han estado aquí conmigo durante
3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los repartió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Hace pues ya meses predicamos Marcos 6, y en Marcos 6 Jesús había alimentado ¿a cuántos? 5,000. Este es un milagro completamente distinto. Hay muchos teólogos que se han afanado en intentar decir que es el mismo milagro, que solamente repitieron la historia, que había ya alguna confusión entre si pasó, si no pasó, y entonces la escribieron 2 veces, pero es prácticamente imposible considerar que era el mismo milagro porque hay muchos detalles muy distintos entre sí, ¿verdad? Pero bueno, este milagro es completamente nuevo y diferente. Son 2 lugares distintos, son 2 condiciones distintas, son multitudes distintas y son oportunidades completamente distintas. Efectivamente, vemos la misma forma de obrar del Señor Jesús para presentar un milagro, para ver el poder de Dios. Sin embargo, cabe la necesidad de resaltar que hay diferencias entre una y otra. En esta ocasión, ahora en Marcos capítulo 8, Jesús y sus discípulos están regresando a Galilea. ¿Se acuerdan cuando predicamos o cuando se predicó acerca de la hija de la mujer Sirofenicia que estaba enferma y que va y le ruega a Jesús que la sane, y Jesús le dice: no está bien darle de comer de los amos a los perrillos? Y después, domingos después, vimos la predicación de cómo Jesús sanó al sordomudo, que veíamos que el Señor desató su lengua y pudo hablar. Y bueno, estos 2 milagros que acabo de mencionar, Jesús los realizó fuera de la región de Judea y de Galilea. Jesús había decidido, ¿por qué no voy a usar esta palabra?, huir de las multitudes y huir de los fariseos. Esa gente quería acabar con Jesús como pudiera, y Jesús buscaba apartarse aún de su misma gente para salvaguardar su vida y para que no tuviera una muerte prematura. Los que han estado con nosotros en Semana de Pascua hemos hablado de por qué era necesario que Jesús muriera en un día específico, en una hora específica, en un momento específico, y por qué Jesús no debía de morir antes. Jesús no debía de morir de una manera prematura. Entonces Jesús huía de las multitudes. Esto también lo hemos mencionado mucho. En el Evangelio de Marcos constantemente encontramos estas escenas donde Jesús huye de las multitudes, donde las multitudes le estorban, donde las multitudes quieren proclamarlo rey, donde las multitudes quieren hacer muchas cosas con él, menos reconocerlo como Señor y Salvador. Y entonces Jesús huye de esas multitudes, y una vez que Jesús se aventó un viajecito por allá, por Tiro y por Sidón, huyendo de estas gentes, Jesús regresa otra vez a su tierra. Jesús está de nuevo en Galilea. Y cuando Jesús está en Galilea, sucede esta escena de la cual estamos hablando. Son distintas las circunstancias entre un milagro y otro, porque en el primer milagro, como dijimos en aquella ocasión, había muchísima multitud de camino, en el mismo camino que Jesús estaba transitando, pero esa gente no iba con Jesús. No sé si se acuerdan cuando predicamos de Marcos 6, pero yo les explicaba que había una multitud caminando hacia Judea porque la gente iba a celebrar las fiestas. Entonces no era como que siguieran a Jesús, no era como que un sinfín de gente fuera tras Jesús, sino que un sinfín de gente juntamente con Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén para celebrar las fiestas, para ir al templo. Y en medio de esa transición la gente se le empezó a pegar a Jesús porque la gente quería comer. Y dice la Escritura que el Señor tuvo compasión de ellos. Y de hecho Marcos dice muy específicamente porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces el Señor Jesús decide alimentarlos. En esta ocasión no hay multitudes alrededor de Jesús porque esté por celebrarse una fiesta. En esta ocasión las multitudes no están buscando al Señor por una conveniencia. En aquella ocasión,
Esta escena se desarrolla en un solo día. La gente está con Jesús, busca que él haga milagros y ya cuando se ve la tarde que está viniendo y que la gente no ha comido, Jesús tiene compasión de ellos y les da de comer. En esta ocasión Jesús lleva 3 días con ellos. Pero hay algunas cosas muy importantes que hay que mencionar. La gente sí, evidentemente se reunió para ver a Jesús y para escuchar a Jesús y para recibir milagros de Jesús. Lo acabamos de leer en Mateo. Dice la escritura ahí en Mateo que la gente le trajo multitud de enfermos y Mateo dice que a todos los sanó, sin excepción. Y la gente estaba asombrada, la gente estaba fascinada de lo que estaba viendo y entonces la gente no le quedaba nada más ni nada menos que alabar al Dios de Israel. Así que podemos decir que esta multitud, la del milagro de la alimentación de los 4,000, no la de los 5,000, vio a Jesús hacer un sinfín de milagros. Y seguramente todos recibieron el suyo, porque dice la escritura que hizo todos los milagros, que no hubo nadie que se quedara sin ser sanado. Pero algo muy interesante es que dice la escritura que aún así la gente se quedó. Empezamos el texto ahí en el Evangelio de Marcos 8, versículo 1, y nos damos cuenta que ya era el 3er día y la gente seguía ahí. No estaban buscando alimentos, ya no estaban buscando milagros porque ya los habían recibido todos. La gente estaba ahí solo por el Señor y con el Señor. Y después de esos días, el alimento naturalmente se acabó. O sea, seguramente la gente decía, el maestro anda por aquí, mujer, prepárate unos lonches, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, pero vamos a seguir al Señor. Y después de 3 días, ahora sí que el alimento se estaba acabando, entonces la necesidad apareció. Y yo quiero señalar 3 cosas muy importantes acerca de esta historia. Ya hemos predicado la alimentación de los 5,000 como 3 veces y hemos desarrollado un montón de cosas de esos textos, así que yo quiero que veamos algo completamente distinto a lo que hemos visto en otras ocasiones. La primera cosa que quiero que veamos es el corazón de Jesús. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y el versículo 2 de Marcos 8. Dice así la escritura: en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y mira bien lo que el Señor Jesús dice, más bien lee bien lo que el Señor Jesús dice, o escucha bien: siento compasión, ¿por quién? Por ellos. Siento compasión por ellos. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? ¿Siento qué? Compasión de la gente. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No es que la gente fuera buscando a Jesús para que Jesús les diera de comer. Es que la gente llevaba sus alimentos, pero después de 3 días el alimento se acabó. Ya no les queda nada para comer. Y si los envío a sus casas con hambre, se van a desmayar en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Muchos de ellos están lejos de casa. A Jesús se le enternecía el corazón. Esta palabra compasión en griego es un típico mexicano que no sabemos explicar, que sentimos un no sé qué, como no sabe cómo acá adentro. ¿Verdad que sí? Así decimos cuando alguien está enamorado, cuando alguien ve un accidente o cuando alguien ve una situación que te conmociona muchísimo. ¡Ay, sentí! Eso es la compasión. Eso es la compasión. A Jesús se le enternece el corazón por la multitud y Él dice: hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y preciosa observación, expresión que el Señor Jesús hace: ellos permanecen conmigo. Ellos permanecen conmigo. Y no pensaban dejarlo, seguramente no pensaban dejarlo mientras el maestro no los despidiera, aunque se quedaran con hambre. Cuando hay un verdadero amor a Cristo, no importa las dificultades que se presenten en el camino del deber.
Cuando hay un verdadero amor por el Señor, no importa los problemas, las trabas que se presenten, por responderle al Señor y corresponderle a Él. No importa, hermano. A uno no se le hace tarde para ir a la iglesia. Uno no tiene problema con sacarse comida de su boca por darle a alguien más cuando sabe que está respondiendo al deber. Uno no tiene problema con vaciar su bolsillo o su tiempo o lo que sea por servir a otros, por amar a otros, porque sabe que está respondiendo al deber. Y esta gente nos da un claro ejemplo de eso. Así que el Señor Jesús expresa su inquietud por el estado físico, porque la gente seguramente no tenía necesidad espiritual en ese momento. La gente estaba escuchando al maestro, la gente se estaba llenando de la palabra de Dios, pero había una necesidad y era física. Y el Señor expresa una inquietud por la necesidad física de esta multitud. Y Él dice, siento un no sé qué y uno no sabe cómo, tengo compasión. En mejores palabras, se me enternece el corazón, se me mueven las entrañas. Eso significa la compasión. Se me mueven las entrañas. Esa sería la traducción más literal que podríamos usar del griego al español. Por toda esta gente. Aquellos mismos a quienes los judíos, porque recuerden que no estamos en Judea, estamos en Galilea, donde son gentiles. O sea, sí hay muchos judíos viviendo ahí, pero la mayoría son gentiles, donde hay samaritanos, donde hay un montón de gente que no es judía. Aquellos mismos a quienes los judíos y los religiosos miraban con desprecio, miraban como, tú no. Esa gente era para Jesús el objeto de compasión y de ternura. El Señor los veía y antes de despreciarlos, los amaba. Así que el Señor, después de 3 días de estar conviviendo con ellos y compartiendo con ellos, ahora de una manera muy especial, le empieza a preocupar que no tenga nada que comer. Cuando por amor a Cristo y por amor a la obra, a la iglesia y al evangelio, tenemos que pasar por dificultades y pérdidas materiales, podemos estar seguros que Él tiene cuidado de nosotros, de un modo o de otro. Y solamente quien se ha comprometido seriamente con el Señor ha experimentado esto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste que el corazón del Señor se enterneciera por ti? ¿Cuándo fue la última vez que provocaste que el Señor tuviera compasión de ti? No por miserable o por tener una vida patética, sino por tener una vida apasionada. Por desgastarte en tu tiempo, en tus recursos, en tu energía, por servir al Señor. Porque somos buenísimos para reclamar nuestros derechos. Somos buenísimos para exigir nuestro descanso y nuestra comodidad. Somos buenísimos para decir no puedo, no tengo tiempo, me están esperando. Pero aquí vemos una multitud que enternece el corazón de Jesús, no por tener una vida miserable, sino enternecen el corazón de Jesús, porque no importaba que no hubiera que comer. Ellos seguían ahí. Observemos con cuánta comprensión y con cuánta compasión el Señor dice, si yo los mando hacia sus casas, ellos van a desfallecer en el camino. Y muchos de ellos están lejos de casa.
No es como que de aquí a 5 kilómetros ya llegaron. Seguramente muchos de ellos venían siguiendo a Jesús desde 30, 40, 50 kilómetros atrás. Es que pensamos que todo está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que era adiós, un taxi, vámonos, ya llegamos a la casa, vamos a comer. No había transporte. Apenas, si acaso había carretas. Para mí es un consuelo saber que el Señor sabe de dónde ha venido cada uno de ustedes. A lo mejor yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Y no solamente me refiero a la dimensión física, geográfica de Él viene de 20 kilómetros allá, Él viene de aquí de la vuelta de la esquina. No, el Señor sabe de dónde viene nuestro corazón. El Señor el Señor ve desde dónde viene nuestra alma, nuestras posibles aflicciones. El Señor sabe si pasaste la noche llorando. El Señor sabe si hoy estás aquí sin ni un quinto en la bolsa y sin nada que comer en casa. El Señor conoce eso. Y a mí me consuela saber que el Señor sabe de dónde venimos cada uno de nosotros, aun cuando nosotros mismos no lo sepamos. Así que el Señor no está dispuesto a correr el riesgo por esas personas que le enternecen, por esas personas que le causan compasión. Y Él dice, yo no voy a enviarlos así a sus casas porque van a desfallecer. El Señor no iba a permitir que se marcharan aquellos que quien con toda sinceridad vinieron a llenar su alma de su mensaje. Y quiero que prestemos atención aquí al corazón del Señor, porque así es el corazón del Señor para con aquellos que son sinceros de verdad para con Él. Para aquellos que le buscan con el corazón, para aquellos que buscan servirle, amarle y entregarse apasionadamente por el reino. El Señor los mira de esa manera. Pero ahora veamos la mente de los discípulos. Hay algo en los discípulos que yo no entiendo y me preocupa. De hecho, muchos teólogos coinciden y dicen que al menos los evangelios presentan a los discípulos como si fueran gente media tonta, media mensa. Porque parece ser que ellos no entendieron la lección anterior. Unos días atrás, unas semanas atrás, el Señor tenía 5,000 personas delante de Él. Y ellos vieron esos panes multiplicarse, vieron esos peces multiplicarse. Ellos tuvieron que ir a recoger con canastas todo lo que había sobrado. Ellos vieron la providencia de Dios, el poder de Dios, vieron la expresión y la plenitud de Dios en todos los sentidos. Y ahora están nuevamente ante una situación similar y no saben qué hacer. Y me preocupa. Me preocupa porque así como ellos, así habemos muchos hoy en la vida cristiana. En esta ocasión el Señor no les dice, denles ustedes de comer, porque cuando eran los 5,000 el Señor sí se les planta y sí les dice, hey, no van a ir a comprar, ni siquiera tienen dinero para hacerlo, pero denles ustedes de comer. Pero en esta ocasión el Señor ni siquiera les pide que ellos le den de comer, son ellos los que se adelantan y le preguntan al Señor, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cómo, Señor? Y yo no sé, me ilusiona pensar que por primera vez los discípulos están intentando ser responsables porque ellos son los que ofrecen los panes. El Señor les dice, ¿cuántos panes tienen? Y ya no es como en el milagro anterior, ellos no tenían nada y empezaron a buscar, a ver quién tenía. Y resulta que un niño chiquitito con su lonchecito y dice, ¡hey, aquí está! En esta ocasión como que ellos se adelantan y ya los contamos, Señor, son 7. Alcanza nomás para nosotros.
Ya no hay la excusa del dinero, porque se acuerdan el milagro anterior que dice, Señor, ni con 200 denarios alcanzaríamos a alimentar a toda esta gente. Tampoco empezaron a argumentar que era imposible. Al contrario, ellos ya tenían 7 panes. Esto es lo que hay, Señor. ¿Qué sigue? ¿Ahora cómo le vas a hacer? Así que Jesús expuso a sus discípulos la necesidad que tenía la gente. Y como en la misma ocasión anterior, los discípulos no ven alguna forma de suplir la necesidad de esta multitud por sí mismos. Simplemente ven su incapacidad, y eso es bueno. ¿Se acuerdan cuando predicamos cerca de los 5,000? Que lo más inteligente que nosotros podemos hacer es reconocer que nosotros no podemos hacerlo. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Es lo primero que hicieron los discípulos. No podemos darles de comer. Reconocer, aceptar que no somos capaces y que no somos suficientes. Ahora, ¿qué tan similar es nuestro pensamiento a los discípulos hoy en día? Cuando las provisiones no son suficientes ni para nuestra propia necesidad, ¿qué pensamos de las necesidades de los otros? ¿Sí? No tengo ni para mí, que lo va a andar dando este hombre. ¿Verdad? ¿Y cómo actuamos ante nuestras propias necesidades? ¿Confiamos en que el Señor ha provisto en ocasiones anteriores o nos volvemos locos, preocupados, tocando todas las puertas menos la puerta de Dios? Así es. ¿Confiamos en que el Señor es poderoso para sostenernos en medio de nuestras situaciones? ¿O simplemente renegamos, peleamos, pataleamos y buscamos culpables? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Y ellos contestaron, 7. 7 panes. Y Jesús no renegó, Jesús no dijo, es muy poco, no alcanza, no sirve, simplemente los tomó y dio gracias. Y dio gracias. Cuando uno es hijo, a veces uno se avienta sus pataletas y sus caprichos porque no hay de comer lo que uno quiere en la casa. Estoy hablando de mí, no de ustedes. Pero cuando uno ya está en su casa, casado, y a veces no hay que comer, uno come con muchísima gratitud lo que hay. Así que el Señor toma lo que hay y da gracias. Y también ya habíamos hablado en el milagro anterior cómo es que, ¿dónde sucede el milagro? En las manos de Jesús, en las manos de los discípulos, en medio de la oración. ¿En qué momento? Porque nada más están partiendo y sacando y sacando y sacando y sacando pan y sacando pan. ¿En qué momento sucede el milagro? El Señor siempre nos enseña a ser agradecidos en lugar de estarnos quejando tanto. Pero ¿cómo actuamos, hermanos? Y llegamos acá y, pues Señor, soy yo de nuevo. Otra vez no hay nada que comer en la casa. Señor, soy yo de nuevo, y aunque es la misma situación de siempre, yo no me atrevería a pedirte que tú obres de la misma manera. Haz como tú quieras. Haz tu voluntad. Porque siento que pedir lo que yo quisiera te limitaría o impediría mi capacidad de verte obrando en formas distintas. Pero el problema a veces es que tenemos la misma necesidad de antes y queremos que el Señor responda de la misma manera, y entonces limitamos, estorbamos la posibilidad y la capacidad de Dios de obrar. Y ahí estamos, ¿no? Señor, soy yo de nuevo. ¿Se acabó el gas?
No alcanzo para la colegiatura. Ya llegó el mes de renta otra vez. Y así actúan los discípulos, ¿no? Son 3 puntos. El primero es el corazón del Señor, el corazón de Jesús, la mente de los discípulos, y el tercero es el espíritu de las multitudes. Estas multitudes, como ya lo dije y como ya lo dijimos, permanecían con Jesús y no estaban dispuestas a apartarse de Él si el Señor no los despedía. Y ya comprobamos por qué, ¿verdad? El Señor ya les había hecho sus milagros, el Señor ya había proveído todo lo que ellos necesitaban y ellos seguían ahí, permanecían ahí, estaban ahí. Versículo 2 otra vez: siento compasión por ellos porque han estado aquí conmigo, han permanecido aquí conmigo. Y no estaban dispuestas a apartarse del Señor. ¿Sabes qué? Seguramente ese grupito de 4,000 antes era de 8,000, de 9,000, de 11,000, no lo sé, estoy especulando obviamente. Pero seguramente ese grupo era mucho más grande. Pero muchos en el primer día recibieron su milagro. Adiós, Señor. Gracias. Otros seguramente se acabó el lonche del primer día y dijeron: mujer, ya no hay nada más que comer. Aquí este hombre nomás va a seguir hablando. Vámonos. Pero cuando llegamos a este tercer día, todavía quedaban 4,000 personas ahí. Y sabes que muchos en su vida son así o han sido así. Vinieron, encontraron su milagro y hoy ya no están. Vinieron, presentaron su petición delante del Señor y hoy ya no están. ¿Cuánta gente hemos visto entrar y cruzar por esa puerta y ya no volver? Si se congregan en otro lado, qué bueno, siguen buscando al Señor, pero si no, muchos en su vida son o han sido así. Vinieron, encontraron su milagro y hoy ya no están. Otros, después de tiempo de caminar con el Señor, calcularon que sus propios recursos no eran suficientes para seguir y a medio camino desistieron. Pero otros se aferraron. Era el tercer día y permanecían ahí. Era el tercer día y ya no había que comer y seguían ahí. Era el tercer día y las necesidades físicas y materiales habían pasado a segundo plano porque estaban delante del Maestro. Ellos se aferraron, se hicieron necios, según la sabiduría de este mundo, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor a través del apóstol Pablo? Que lo vil y lo menospreciado, lo más necio y lo más débil de este mundo escogió Dios. A esos necios, obstinados y locos que ya no tenían nada que comer, que ya no tenían razón de seguir ahí, y estaban ahí, el Señor los escogió. El Señor los miró y los miró con compasión. Sus entrañas se revolvieron dentro de Él porque habían permanecido con el Maestro. Y a ellos, justamente a ellos, son los que el Señor vio con gran misericordia, con compasión, y los atendió. Los que han dejado casa, padre, madre, los que han renunciado a sus derechos,
los que quizás abandonaron hijos, su confort, para todos los que se encuentran lejos y fuera de casa, y su corazón lo único que busca es seguir con el Señor, este mensaje es para ti. No es para los que en las primeras de cambio se van. Es para los que están lejos de casa. Es para los que pasan hambre, escasez, cansancio, se desgastan, sirven al Señor sin descuidar lo propio. Y ahí están, permanecen. Para todos ellos les tengo una buena noticia. El Señor sabe desde dónde has venido y el Señor sabe que hoy te encuentras lejos de casa. El Señor lo sabe. ¿Y sabes qué? El Señor no te va a dejar volver a casa vacío ni con hambre. El Señor no te va a dejar volver a casa vacío ni con hambre. Ni tampoco te va a abandonar en el desierto. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y es nueva para ti hoy. Porque todo aquel que persevera en el Señor, todo aquel que ama al Señor y lo sirve hasta el desgaste, hasta el cansancio, el Señor no lo va a dejar ni lo va a abandonar. No te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aunque el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, y aunque el Señor mucha de su bondad y mucho de su amor también es para los otros, el Señor siempre tiene milagros, expresiones, momentos especiales y muy particulares, únicos y exclusivos para los que no se rajan, para los que están lejos de casa. Así que esta es la buena noticia. Tienes que saber que el Señor tiene cuidado especial de ti. Que el Señor tiene un cuidado muy especial por los suyos. Y que el Señor les da a cada uno y les provee todo lo necesario en abundancia. Porque nunca habrá un justo ni su descendencia que mendigue pan. Nunca habrá un justo desamparado. 7 panes y 7 canastas. El 7 que no es el número de Dios, sino que representa plenitud, que representa estar completo, que representa totalidad. Dice la Escritura que se recogieron 7 canastas grandes. ¿Sabes de qué tamaño? Del mismo tamaño de la canasta en la que metieron a Pablo y lo bajaron del edificio. Esas canastas que se echan los agricultores acá en la espalda y que están llene y llene y llene y que les llega como hasta por acá. 7 canastas sobraron y la multitud comió. El apóstol Pablo en la carta
a los filipenses, estando en una cárcel, sabiendo que está a punto de morir, escribe una de las más preciosas cartas que encontramos en toda la Escritura. Y él le habla a la iglesia de Filipos y les dice: estoy tan agradecido porque ustedes han decidido renovar sus ofrendas para conmigo y bendecirme. Y quiero que sepan que ustedes no me deben nada. Quiero que sepan que he aprendido a vivir en escasez y en riqueza. Quiero que sepan que el Señor me ha enseñado a pasar hambres. Y quiero que sepan que también he disfrutado de banquetes. Porque todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Y Filipenses 4:19, ya casi para terminar esa carta y cerrar esa carta, dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a hablar con el Señor. Señor, aquí estamos. Y nos encantaría ser como esos 4,000. De verdad, Señor, nos encantaría ser como esos 4,000. Queremos tocar tu corazón. Queremos tocar tu corazón, Señor. Que cuando veas nuestra vida, que cuando veas nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestro amor al prójimo, Señor, tu corazón sea movido a compasión y a misericordia. Señor, queremos permanecer en ti, Señor. Queremos arraigarnos profundamente en ti, Señor. Hemos dejado casa, padre, madre, hermanos, posiciones, favores. Y Señor, muchos de nosotros nos encontramos lejos de casa, lejos del confort, lejos de nuestra seguridad, lejos de nuestras pequeñas burbujas, Señor, de espacios seguros. Y hemos dejado todo, Señor, por seguirte. Ayúdanos a seguir haciéndolo y perdónanos, Señor, si hemos sido de los que solo buscan el milagro y se apartan. Perdónanos, Señor, si hemos escatimado, Señor, nuestra vida, nuestros recursos y hemos decidido alejarnos. Hoy queremos, Señor, determinar en nuestro corazón seguirte. Hoy queremos determinar en nuestro corazón servirte. Señor, permítenos que al igual que estos 4,000 podamos experimentar esos milagros únicos, preciosos y exclusivos que tú tienes para los que te aman. Permítenos, Señor, ser de aquellos que tocan tu corazón, que conmueven tu corazón, Señor, que ganan tus favores, Señor, que reciben más de ti, Señor. Y Señor, que los que hoy se encuentran lejos de casa, que los que hoy están pasando por una necesidad muy específica, Señor,
hoy puedan ver tu mano, tu provisión, tu amor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Si tú quieres, si a ti te place, abre las ventanas de los cielos y envía bendición, Señor, hasta que sobre y abunde. Permítenos regresar a casa y encontrar a nuestra gente con mejor estado de salud, con mejor condición. Permítenos regresar a casa, Señor, y saber que tú estás presente. No permitas que desfallezcamos en el camino. No permitas, Señor, que nos quedemos sin alimento, ni tampoco nos abandones en el desierto. Haznos saber, Señor, tu alianza. Haznos saber que tú caminas con nosotros aún en nuestros momentos más oscuros. Ten piedad y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.